Cada persona se encuentra en una etapa diferente de su vida. Probablemente seas una persona que ya estás a punto de retirarte, o a lo mejor seas alguien que apenas va a la mitad de su carrera profesional, o incluso puedes ser una persona muy joven que apenas va a iniciar. Pero lo más importante es que tú siempre tienes que planear tu futuro de una manera correcta. Probablemente si tú seas un joven en este momento, estés preocupado también porque al final de cuentas no tienes muchos ingresos o apenas estás buscando un trabajo para tener ingresos estables. Pero también esto va a conllevar que a lo mejor vas a tener ya responsabilidades, obligaciones y tengas que hacer algunos gastos para tal cual vivir de la manera que tú quieras hacerlo, e incluso podrá ser un poco más difícil cuando tú empiezas a considerar la parte del ahorro y la inversión, sobre todo al principio cuando no estás ganando mucho dinero. Así que en este video lo que vamos a hacer es enfocarnos a esas personas jóvenes e incluso menores de edad que ahorita ya tienen esa hambre y esa convicción de generar ahorros e invertir su dinero para que éste crezca con el tiempo. Pero lo más importante es que no necesitas mucho dinero para empezar a hacerlo, y con tan solo cantidades muy pequeñas tú ya puedes lograrlo y hacer que éste crezca con el tiempo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo con un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Primero que nada, quiero decir que si tú eres una persona muy joven e incluso sigues siendo estudiante, estás en tu carrera profesional, estás en la universidad, quiero felicitarte mucho si estás viendo este video y ya tienes ese gran interés por generar ahorros, inversiones y hacer que tu dinero crezca con el tiempo a esa edad tan temprana. Yo cuando tenía su edad o era mucho más joven, también tenía esa educación o esa sensación de que el dinero podría ser mucho más. Y también ya tenía ese cuidado de ahorrar el dinero y utilizarlo en cosas que realmente generaran valor. Pero desafortunadamente no había tanta educación financiera, así que era muy difícil obtener todos estos recursos, todos estos materiales educativos para que tú supieras exactamente, aparte de ahorrar tu dinero, tú pudieras invertirlo y que éste creciera con el tiempo. E incluso ahorita, con todas las nuevas plataformas que han existido, es muchísimo más fácil invertir tu dinero ahorita y no requieres muchísimo capital. Así que muchas felicidades por tu gran logro y esa convicción que tú tienes para que tu dinero crezca con el tiempo. Con tan solo 10 pesos tú ya puedes invertir en cualquier tipo de instrumento financiero ahorita, por lo menos aquí en México. Así que eso es muy importante, porque esto te va a permitir empezar a generar más y más dinero y que esa pequeña bola de nieve empiece a crecer y crecer hasta que llegue un momento que sea muy grande. Y la ventaja más grande es que tú tienes el recurso más valioso que existe en nuestras vidas, y este es el tiempo, porque no podemos comprar más tiempo, no podemos generar más tiempo de la nada y no podemos recuperarlo. Así que nosotros tenemos la tarea y aprovechando el tiempo en lo más posible para que nosotros podamos hacer actividades y acciones que aprovechen el tiempo lo más posible y de esto sacarle el mayor provecho. Así que es muy importante. Pero cuando tú eres bastante joven, obviamente tú tienes el tiempo de tu lado, ya que tienes muchísimo tiempo para que tú lo utilices de la manera correcta. ¿Y qué mejor manera de utilizarlo que invirtiendo tu dinero para que éste vaya creciendo con el tiempo gracias al interés compuesto? Así que entre más años tú tengas disponibles para invertir tu dinero, más cantidad de dinero va a crecer con el tiempo gracias a este interés compuesto, siempre y cuando tú seas constante y seas muy disciplinado a la hora de invertir. Y ahora sí, vamos metiendo un poco más en el tema. Probablemente cuando eres joven y eres estudiante no tengas muchos ingresos e incluso tu trabajo sea solamente de medio tiempo o sea casual, porque obviamente estás estudiando y estás haciendo otras actividades. Pero la ventaja aquí es que nosotros tenemos que aprovechar lo más que se pueda. Así que vamos ahorita a armar un portafolio muy sencillo
para que empieces a utilizarlo y de esta manera se te haga muy fácil y posteriormente ya empieces a ajustarlo, ya empieces a modificarlo para que se adapte muchísimo más a tus necesidades y conforme tus ingresos vayan incrementando, tú también puedas modificar este portafolio para que cada vez sea mucho más eficiente, mucho más a lo mejor complejo, pero lo más importante es que tú te sientas a gusto con este. El portafolio de inversiones que vamos a construir lo vamos a llamar la Trinidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en 3 cosas muy importantes que tú tienes que hacer y las vamos a dividir en 3 partes iguales. Así que vamos a asignar un 33% primeramente a tu fondo de emergencia, otro 33% a bonos gubernamentales o instrumentos de renta fija y por último el otro 33% lo vamos a destinar a bolsa de valores, acciones o instrumentos de renta variable. De esta manera vamos a tener un portafolio muy simple. Al final de cuentas vamos a dividir todo lo que ganemos entre 3 para que nosotros podamos asignar un peso, digamos, de cada 3 pesos que ganamos a cada uno de estos instrumentos para que de esta manera nuestro portafolio crezca muy aceleradamente. La idea también es tener un portafolio bastante simple para que no te empieces a enredar y no empieces a invertir en cosas bastante complejas o un poco más riesgosas que a lo mejor no vas a entender. Obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, tú ya puedes ir entendiendo aún más todos estos instrumentos que nos pueden ofrecer, pero primeramente vamos enfocándonos en unos bastante simples para que puedas entenderlos completamente, te sientas mucho más cómodo, empieces a tentar esas aguas de las inversiones y ya conforme vaya pasando el tiempo ya tú puedes asignar diferentes porcentajes o invertir en otros instrumentos de inversión. Es por eso el objetivo de invertir solamente en estos 3 instrumentos o en estos 3 elementos. Así que primeramente vamos enfocándonos en el fondo de emergencias, que probablemente sea lo más importante y esencial en tu portafolio en este momento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el fondo de emergencias te va a ayudar a solventar cualquier emergencia o cualquier percance que tú puedas tener a corto plazo. Así que si tú tienes poco dinero o estás ganando muy poco dinero al principio como estudiante, entonces es mucho más recomendable enfocar un poco de este dinero que vas ganando a un ahorro a corto plazo como un fondo de emergencia para que en caso de que tengas una emergencia, obviamente tú puedas solventarla. Sabemos que al principio no vas a ganar mucho dinero o no vas a tener mucho dinero ahorrado y es por eso la importancia de empezar a crecer este fondo de emergencia lo más rápido posible. Yo recomiendo tener un fondo de emergencias de entre 3 a 6 meses de tus gastos mensuales, pero probablemente al principio no puedas tener toda esta cantidad de dinero, por lo que puedes ir creciéndolo poco a poco. Y es por eso que asignamos un 33% de todo lo que ganes o todo lo que vayas a destinar de tus ahorros a las inversiones, al fondo de emergencia, para que este crezca de una manera mucho más acelerada y conforme vaya pasando el tiempo ya no tengas solamente 2 semanas de emergencia, sino ya puedas tener un mes, mes y medio, 2 meses, hasta esos 3 meses que tú tengas de objetivo final. Así que esto es muy importante. ¿Y dónde tú puedes guardar tu fondo de emergencias? Al final de cuentas tú puedes abrir una cuenta en CETES Directo con tan solo 10 pesos y ya empezar a invertir. Así que es muy sencillo y tú podrías incluso invertir en instrumentos como Bondia, que estos tienen rentabilidad inmediata o diaria y esto quiere decir que tú puedes tener el dinero disponible en cualquier momento. Así que si por algo te sale un percance o una emergencia, tú puedes retirar este dinero inmediatamente y a las pocas horas tú ya lo vas a tener disponible. O también podrías utilizar CETES a 28 días, pero probablemente en este entonces sea un poco más tardado esos 30 días o para ti a lo mejor sea mucho tiempo. Así que probablemente sea mucho mejor tenerlo en Bondia. E incluso si tú eres menor de edad, tú ya puedes abrir tu cuenta en CETES Directo mediante una cuenta mayor que puede ser de un padre de familia y ahí mismo ellos ya te pueden hacer una subdivisión o abrirte una cuenta para niños. Así que es muy interesante. Si tú eres menor de edad pero ya te interesan mucho las inversiones, esta es una gran alternativa. Pero la otra alternativa sería tú meterlo en una cuenta bancaria que te esté dando rendimientos bastante elevados. Y una de las opciones se llama Hey Banco,
que ya lo había mencionado en otro video anterior, que aquí voy a dejar el video en las cartas, en donde ahorita está ofreciendo rendimientos de alrededor de 6.5% anual en una cuenta de ahorro, así que es muy atractivo si lo que quieres son rendimientos un poco más elevados que lo que ahorita CETES o Bondias están ofreciendo, así que esta es una muy buena alternativa a considerar. El siguiente elemento que vamos a revisar son los bonos gubernamentales o la parte de renta fija. Esta lo que va a hacer es proporcionarnos un poco más de estabilidad en nuestro portafolio para que no sea tan volátil en caso de que solamente invirtamos en bolsa de valores o en acciones. Así que de esta manera vamos a tener un poco de estabilidad. Y lo que queremos es que no pierdas tu dinero, obviamente, en caso de que exista una caída en la bolsa de valores. Entonces, estos elementos o instrumentos financieros de renta fija lo que te van a hacer es prácticamente asegurar tu dinero para que por lo menos no lo pierdas, pero al mismo tiempo empiece a crecer. Entonces, yo recomiendo que tú tengas tu dinero en igualmente CETES directo, pero ya invirtiendo probablemente en CETES a 28 días. Pero si ya quieres un poco mayor de rendimientos, que al final de cuentas, ahora sí en esta parte de renta fija nos podemos enfocar en los rendimientos, probablemente sea una mucho mejor inversión meter una parte, o por lo menos este 33% de tu portafolio en SOFIPOS, porque estas están ofreciendo mayores rendimientos en este momento a comparación de CETES. Así que existen muchas SOFIPOS, ya he hablado muchísimo en este canal de todos estos tipos de instituciones que te ofrecen buenos rendimientos, pero los principales son Supertasas, Cubo Financiero y Financiera Sustentable o Finsus. Así que todas estas prácticamente son muy buenas alternativas, pero yo probablemente me inclinaría un poquito más a Financiera Sustentable porque esta está ofreciendo los mayores rendimientos en SOFIPOS en todo el mercado, así que tú vas a tener mayores rendimientos. Probablemente si a ti te interesa invertir solamente a un mes, tú ya vas a tener rendimientos de 8%, que es muy bueno. Pero si a ti te interesa invertir a más largo plazo, obviamente, si tú lo dejas a un año, ya podrías obtener rendimientos de hasta 11%. Entonces es bastante bueno y son muy buenas alternativas. Otra gran ventaja que tienen es que no hay mínimo para invertir. Entonces simplemente desde 10, 50, 100 pesos, tú ya puedes invertir en estas y ya puedes generar buenos rendimientos. Y también no te están cobrando comisiones. Así que es una muy buena opción para tú destinar todo el porcentaje de esos 33% de tu portafolio a renta fija, específicamente en SOFIPOS. Y finalmente, vamos enfocándonos ahora en renta variable. Esto viene siendo inversiones en la bolsa de valores porque al final de cuentas estos instrumentos a largo plazo son los que mejores rendimientos te pueden otorgar, pero obviamente existe un mucho mayor riesgo. Así que solamente vamos a invertir el 33% de tu portafolio en acciones para que no exista tanta volatilidad, por lo menos no ahorita que apenas estás creciendo tu portafolio, para que no te sientas estresado o preocupado si existe una caída en la bolsa de valores y no sabes qué hacer. Al final de cuentas, solamente destinando ese 33%, probablemente ya tu portafolio no sufra tanto y no te sientas presionado por querer vender para que no pierdas tu dinero. Esa es la importancia de invertir un tercio de tu portafolio solamente en bolsa de valores o en acciones. Y en lo que nos vamos a enfocar es principalmente en la bolsa de valores de Estados Unidos, porque esta es la más popular y la más importante a nivel mundial. Así que queremos tener exposición a la mejor bolsa de valores. Y la forma en que lo vamos a hacer es de una manera muy diversificada, utilizando ETFs que estén replicando el índice del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por su nivel de capitalización. Y de esta manera vamos a tener exposición a 500 empresas, pero sin necesidad de comprar nosotros 500 empresas. Con la utilización de los ETFs o Exchange Traded Funds, nosotros vamos a comprar una canasta súper diversificada de todas estas acciones para tener exposición a todos los sectores de la economía y de esta manera va a ser muy fácil. Pero probablemente ahorita comprar un ETF como IVV o como VOO sea bastante caro y esto puede costarte incluso una sola acción de este tipo de ETFs hasta 7,000 pesos, así que es mucho dinero. Pero existe una gran alternativa que nos va a ayudar a hacer crecer nuestro dinero, invertir en toda la bolsa de valores, pero sin necesidad de tener esos 7,000 pesos. Con tan solo 60 pesos, tú ya puedes comprar un ETF que está especializado para personas que a lo mejor no tienen tanto poder adquisitivo o que simplemente no quieren invertir tanto dinero en un ETF o en una acción, y este puede ser una muy buena alternativa. Este instrumento o este ETF se le conoce como IVV
peso. Lo que está haciendo es prácticamente lo mismo que todos sus ETFs hermanos, pero de esta manera nosotros vamos a tener accesibilidad a un precio mucho más barato. Prácticamente los rendimientos son exactamente o muy parecidos al S&P 500, que es el índice bursátil, e incluso a los otros ETFs. Entonces prácticamente tú vas a tener exposición y los rendimientos completamente asegurados. Otra cuestión, y probablemente sean inconvenientes a comparación de los otros ETFs, obviamente por su facilidad de compra y su costo mucho más barato, los costos de administración o las comisiones que te están cobrando por comprar este ETF de IBV peso son de 0.49%. Esto es bastante elevado a comparación de IBV o VOO, que ahorita están cobrando tan solo 0.03%, pero es la facilidad de que nos estén dando un ETF a un costo mucho menor. La otra cuestión es que no están pagando dividendos porque al final de cuentas no estás comprando directamente las acciones, y este IBV peso es simplemente un instrumento que está replicando los ETFs o los activos subyacentes, pero al final de cuentas no estás directamente comprando las acciones, por lo que no vas a recibir dividendos. Estas son los dos inconvenientes, pero al final de cuentas cuando tú estás empezando a las inversiones, realmente tú no te debes de enfocar muchísimo en dividendos o en las comisiones, porque al final de cuentas tu dinero es muy poco, o por lo menos ahorita va a estar apenas creciendo poco a poco. Entonces lo que queremos hacer o enfocarnos es que el dinero crezca con el tiempo y no tanto en las comisiones. Ya cuando empieces a generar más y más dinero, probablemente ya sea mucho más fácil tú ya comprar un ETF como IBV o como VOO que cuesta 7,000 pesos, y ya al final de cuentas las comisiones van a bajar y ya te van a pagar dividendos. Con tan solo 1,000 pesos tú ya puedes abrir una cuenta en GBM Plus y tú ya puedes tener acceso a todos estos instrumentos, que es una gran ventaja. No necesitas 100,000 pesos, 200,000 pesos, ni siquiera 10,000 pesos. Con tan solo 1,000 pesos tú ya puedes abrir tu cuenta en GBM y ya puedes tener acceso a todos estos instrumentos, y es muy interesante e importante. De igual manera, en GBM Plus también puedes abrir una cuenta para niños o cuando eres menor de edad. Simplemente lo que tienes que hacer es contactar directamente a GBM mandándoles un correo pidiéndoles que tú eres menor de edad, o que un padre de familia escriba el correo y les diga que quieren abrir una cuenta para su hijo, y de esta manera ellos mismos la pueden abrir sin ningún problema. Entonces, como conclusión, podemos decir que este portafolio o la Trinidad es muy sencillo de armar, porque al final de cuentas es muy simple, no es nada complejo, y vamos enfocándonos en tres cuestiones que son muy importantes y fundamentales para tener un buen portafolio de inversiones. Por un lado está el fondo de emergencias, el otro lado está renta fija, que te va a permitir tener un poco más de estabilidad en tu portafolio, y finalmente renta variable para tener mayores rendimientos. De esta manera es muy sencillo y no te tienes que meter en instrumentos mucho más complejos o que no entiendas y que al final de cuentas vayas a perder dinero porque pues no los entiendes. Entonces es muy importante que al principio, sobre todo cuando vas iniciando, probablemente sea mejor utilizar este tipo de estrategias para que empieces a entender el mundo de las inversiones, el mundo bursátil incluso, y el mundo de deuda en el caso de renta fija, para que veas cómo funciona todo esto y tengas los mayores beneficios, y ya posteriormente te empieces a aventurar a esos nuevos instrumentos financieros que también te pueden ofrecer buenos rendimientos y pueden ser buenas opciones siempre y cuando tengas un portafolio muy diversificado. Y cuando tú eres muy joven, tienes muchísimas más probabilidades de que tu dinero crezca exponencialmente, y entre más años tú tengas disponibles para invertir, más tiempo tu dinero va a crecer gracias a este interés compuesto, y es una ventaja enorme que los jóvenes tienen ahorita, y es muchísimo más fácil hacer tus inversiones y empezar a construir tu portafolio de inversiones que hace 5 o 10 años. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, consideren suscribirse, darle like a este video, compartirlo con cualquier persona que crean ustedes les vaya a ser muy útil, comentar cualquier cosa, y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias y hasta luego.